Vamos a hacer la retroalimentación frente al texto del Cratilo para poder tener algunas precisiones y de paso ir nuevamente retomando nuestra rutina frente a la interpretación, frente a la hermenéutica, pese a esta coyuntura pues, que se nos sale a nosotros de las manos, pero que tenemos que hacer frente y tratar de aprovechar el mejor tiempo y especialmente estas herramientas tecnológicas, a ver cómo nos va. Hice una pequeña presentación en PowerPoint para tratar de tener algunos puntos en concreto frente a ese proceso inferencial, a esa manera de pensar muy lógica, ¿sí? Que realiza Sócrates frente al tema del lenguaje. Sé, y se los dije a muchos de ustedes en los comentarios, que el texto no es sencillo, pero bueno, lo importante es irnos exigiendo con este tipo de textos que no son para nada simples para poder pues darle sentido, interpretarlos, hacer nuestro ejercicio hermenéutico de la mejor manera. Frente a este tema, bueno, ya entrados en materia, tanto Cratilo como Hermógenes presentan dos posturas en relación al lenguaje, ¿no? Uno defiende la posición que el lenguaje es algo natural y el otro que el lenguaje es algo convencional. Entonces, frente a esa circunstancia, Sócrates pues realiza todo un proceso, un proceso lógico para tratar de determinar y de demostrar en últimas cuál de las dos posiciones pues es la correcta. Entonces, frente a la postura de Cratilo, o la tesis que maneja Cratilo o el argumento de Cratilo, pues se centra en que el lenguaje es natural, ¿sí? No es algo convencional, en la medida en que cada uno de los seres tiene un nombre exacto dado por la naturaleza. No que este sea el nombre que le imponen algunos llegando a un acuerdo para nombrar. De ahí que rechaza la postura de la convencionalidad. Recordemos que lo convencional es lo que pactamos entre todos, que todos nos ponemos de acuerdo en que si tomo un esfero, pues todos van a saber que eso es un esfero y que le vamos a decir esfero, no perro. Entonces, Cratilo parte que no hay ninguna convención, no es que las personas nos pongamos de acuerdo para darle significado a las cosas, sino que las cosas ya tienen un nombre que es dado por naturaleza o por su naturaleza. Sin embargo, pues para Hermógenes la postura es totalmente contraria, es decir, pues él sí apela al tema de la convencionalidad, ¿sí? Y rechaza la idea que cada nombre por naturaleza pues tiene uno que es dado, ¿no? Sino que es una cuestión de hábito, una cuestión convencional, ¿sí? Digamos casi un fetiche de los seres humanos que por naturaleza estamos abocados, estamos llamados a ponerle nombre a las cosas. Y bueno, de hecho, él da un ejemplo que es muy claro y que de hecho es vivencial, ¿sí? Que en cada una de las ciudades hay nombres distintos para los mismos objetos. Y ustedes se pueden dar cuenta, ¿sí? Incluso hay muchas expresiones, hay muchos términos, hay muchas palabras que lo utilizamos en ciertas partes del territorio nacional y que en otras no. Por ejemplo, qué sé yo, la expresión de arrecho. Arrecho en Santander significa una cosa, pero al interior del país arrecho puede tener otro significado. ¿Y por qué tiene otro significado? Pues porque es una cuestión de convencional, es una cuestión del hábito de las personas tratar de ponerle nombres a ciertas circunstancias y que a veces pues chocan los significados de esas cosas. Entonces, frente a esas dos posturas, pues que cada uno tiene sus argumentos, o bueno, frente a esas dos tesis, que cada uno tiene una buena argumentación, pues Sócrates trata de determinar dentro de su método, ¿sí? Muy mayéutico, muy tratar de hacer caer en la cuenta al otro del error y tratar de irlo encauzando frente a la postura que él va a defender, pues ahí es donde era necesario o ese era el objetivo del texto, que ustedes pudieran pues, extraer de todos esos diálogos y no simplemente que me copiaran diálogos de Sócrates y de Cratilo o lo que dijo Hermógenes, ¿sí? Porque igual el texto yo también lo tengo, sino de esos textos, de esos diálogos, tratar de extraer, bueno, yo creo que el argumento, que la tesis o que la inferencia o que la premisa o la proposición o la afirmación o la negación que hace Sócrates para darle una respuesta a si es natural o convencional el lenguaje, son estas, ¿sí? Ese era, digamos, el objetivo del ejercicio. Ya entrados en materia, ¿qué podemos decir o qué podemos extraer frente a ese gran diálogo y cuál es la manera o cuál es el camino con el cual pues, Sócrates termina dando una respuesta? Bueno, primero determinar un marco, un ámbito de acción y ese ámbito de acción va a ser el discurso. Y frente al discurso, pues distinguir
determinar que hay un discurso tanto verdadero como uno falso. Y la verdad de ese discurso pues radica en que va a designar a los seres como son. ¿Sí? Pueda que le suene muy básico, muy simplista, pero recuerden que las cosas más comunes y más cotidianas, tratar de definirlas y de reflexionar es más complejo. Y bueno, en contraposición siempre vamos a tener casi dos posturas. ¿Sí? El discurso falso pues se va a centrar en designar los seres como no son. Sé que puede que parezca algo complejo, pero bueno, primero es complejo, es filosofía, pero no es nada que no podamos nosotros tratar de reflexionar, tomando un poco más de tiempo y tratando pues, de utilizar el mejor método para el análisis, ¿no? Que es fragmentar, dividirlo en partes los asuntos para poder luego pues, tener una mejor panorámica. Entonces, después de eso, de determinar un marco, un ámbito de acción que va a ser el discurso, pues Sócrates pasa a otro elemento, ¿sí? Otro asunto fundamental, que es el nombre. El nombre como la pequeña parte del discurso. Sabemos que hay algo macro, que es el discurso, pues que hay un discurso que es verdadero y un discurso que es falso, y eso va a determinar, pues, según cómo se designen a los seres, ¿sí? Y dentro del discurso, ¿qué vamos a utilizar? Pues el nombre que va a ser esas pequeñas partes con las cuales está conformado el discurso. Piénsenlo incluso en esta gráfica. Acá tenemos un marco que puede ser el discurso y cada una de estas partecitas puede ser el nombre. Esos nombres también pueden ser verdaderos y pueden ser falsos. Y acá es donde nos encontramos nosotros con una casi paradoja de determinar si acaso por nombres verdaderos yo puedo constituir un discurso falso. ¿Sí? Y frente a eso, pues a esa circunstancia que podría parecer casi una falacia, en términos técnicos se llama, para los que quieran indagar más, el paralogismo, ¿sí? Que determina que una frase puede ser falsa y todos sus nombres pueden ser verdaderos. Una cuestión que parece contradictoria, que parece paradójica, pero no. Entonces, frente a esa circunstancia, después de ir delimitando, ir decantando, ir fragmentando este marco que va a ser el gran discurso, compuesto por el nombre, pues pasa a reconocer algo que es fundamental para nuestra especie, y son las acciones. ¿Sí? Esas acciones, o dentro de ese tipo de comportamientos, hay uno en particular que le interesa identificar a Sócrates, y es el hablar como una acción. ¿Sí? Y ese hablar pues también va a poder permitir determinar o identificar o evaluar la sensatez e insensatez de los hombres. Pues el hombre insensato sería el que utilice nombres falsos dentro de un discurso falso, y pues la sensatez se le atribuiría al hombre que utilice pues, discursos verdaderos, discursos ciertos a partir de nombres verdaderos. Entonces, básicamente nombrar hace parte del hablar, el hablar como una acción propia de nuestra especie, ¿sí? Que se enmarca pues, en un discurso, y que esos discursos tienen nombres que pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. Entonces, esta acción de nombrar, ¿sí? Yo nombro, tú nombras, recuerden que algo de español, ¿sí? Todo lo que los verbos terminan ir y esos verbos siempre conllevan una acción. Entonces, la acción de nombrar necesita algo, necesita un instrumento, y ese instrumento va a ser el nombre. Y este nombre, que es la pequeña parte del discurso, que pueden ser discursos verdaderos o discursos falsos, se extrae o se utiliza más bien, porque los instrumentos uno los utiliza para enseñar y para distinguir la esencia de las cosas. Y esa esencia de las cosas, ¿cómo se capta? Mediante el uso. Pueda que sea un poco complejo, pero si uno se sienta y reflexiona y toma y medita y se toma por ahí 5 o 10 minutos al calor de un tinto, todas esas frases no es tan difícil de comprender ni de abstraer. De hecho, él lo utiliza con el ejemplo de algunos oficios, de algunos instrumentos que utilizan ciertas profesiones y ciertos oficios. Entonces, a medida que yo observo el uso de algo, ¿sí? El uso de algo,
puedo comprender o puedo extraer la esencia que tiene esa cosa, ¿sí? Y le puedo dar un nombre. Ahora, frente pues más de la mitad del texto se concentra en determinar o en darle ciertas atribuciones a ciertas cosas a partir de la esencia, pero a nosotros lo que nos interesa pues, es hermenéutica, pero es hermenéutica jurídica. Es acá un rol fundamental y es el rol del legislador, ¿sí? La obra del legislador como aquel encargado de nombrar, ¿sí? Es decir, de enseñar y de distinguir la esencia de las cosas mediante el uso. Y si ustedes se ponen a pensar, pues esto es algo que nuestro legislador hoy en día, pues es una de las facultades que él tiene. El legislador se encarga de nombrar, de nominar, de decir qué va a entender y qué vamos a entender, qué sé yo, en estas cuestiones catastróficas, por toque de queda, por calamidad, ¿sí? Por, qué sé yo, debido proceso, por buen trato, ¿sí? Él es el que se encarga de tratar de nombrar, ¿sí? Y de distinguir la esencia de las cosas. Entonces ahí es donde también Sócrates se pregunta, pues, ¿quién va a ser ese legislador? ¿Cualquiera o quien conoce el oficio? Pues obviamente uno diría, pues el que conoce el oficio, el que se encarga de, con paciencia, observar el uso que tienen las cosas para desentrañar la esencia y poder atribuirles un nombre que formará parte de un discurso y que pues obviamente buscamos la sensatez al hablar, entonces un discurso que sea verdadero. Y en ese sentido, pues el legislador también es conocido, y ustedes ya lo verán en otro tipo de materias un poco más procesales, como el nominador, ¿sí? El que impone los nombres. ¿Sí? El que impone los nombres, ¿por qué? Porque tiene la potestad para distinguir, para enseñar la esencia de las cosas mediante el uso. Obviamente lo hace apoyados, pues, o para el caso de Cratilo, bajo la dirección del dialéctico. El dialéctico pues no es más sino el lingüista, el encargado o cuyo oficio o cuya arte se concentra en la observación y en desentrañar la esencia de las cosas, en poder distinguirlas, en saber cuál es su raíz. Entonces, en ese sentido, ya podríamos nosotros irnos inclinando hacia alguna de las dos posturas, ¿sí? Presentadas en el diálogo frente al lenguaje, si es un asunto natural o es un asunto convencional. Es un asunto que las cosas hablan como es su naturaleza o que simplemente es algo que pacta o que pactamos, ¿sí? Entre todos para darle significado a las cosas. De manera literal, en el texto aparece esta siguiente este siguiente frase que quiero compartirlas con ustedes, que dice en voz de Sócrates, ¿no? El nombre tiene por naturaleza cierta exactitud, fíjense, ¿sí? Ya tomamos uno de los dos caminos, y que no es obra de cualquier hombre el saber imponerlo a cualquier cosa, ¿sí? Tampoco es que nombremos o que el legislador o que el dialéctico o que el lingüista sea cualquiera, sino es alguien que tenga esas cualidades y esas habilidades y esas destrezas para poder desentrañar dentro de la naturaleza de las cosas o distinguir la esencia de las cosas a partir de su uso. Y de ahí la importancia de la raíz, ¿no? La raíz de los términos, la etimología. ¿Sí? Y de hecho, por eso les presento esta parte, ¿sí? Es un pequeño apartado del texto que me parece interesante porque pues, recuerde que hermenéutica proviene de esto, de Hermes, del dios Hermes, el mensajero. Entonces, frente a eso, pues, es pertinente que nosotros tengamos ciertas precisiones al respecto. Entonces, frente a eso, dice Sócrates, me parece que Hermes se refiere muy particularmente al discurso, de ahí que nuestra materia se llame hermenéutica y que estemos siempre hablando del lenguaje, ¿sí? De un lenguaje jurídico, de enunciados, de proposiciones, de inferencias, porque esa es nuestra naturaleza, esa es la raíz, esa es la razón de ser de esta materia. Particularmente al discurso, intérprete, mensajero, raptor, seductor, orador, protector del comercio. Todos estos atributos suponen el poder de la palabra. No algo, y acá vemos términos y adjetivos que no son propiamente lógicos,
también muy emocionales, muy emotivos, ¿sí? Muy retóricos, seductor. Pero como ya dijimos, el término expresa el uso de la palabra y por otra parte, la palabra empleada muchas veces por Homero tiene el sentido de inventar. De ahí que no sea una relación directa el uso de la palabra, el discurso, con la verdad, con lo cierto, sino también pues, con el mundo de la fantasía, de la invención, porque pues, el orador también es un seductor, no es simplemente un mensajero. Por medio de estas dos, la palabra y la invención de la misma, el legislador parece mostrarnos a Hermes y decirnos, oh hombres, al que ha inventado la palabra, será justo que lo llaméis, y aquí viene Eiremes, que es pues, una transformación de todo esto. ¿Sí? Vean las palabras, vean el origen, ¿sí? de los términos, las raíces, viene de una misma idea. Pero nosotros, creyendo ser más elegante, le llamamos hoy Hermes. Iris parece también derivar su nombre, bueno, y esto ya es otra circunstancia, pero lo que quería resaltarles era pues, la naturaleza de Hermes y cómo Hermes proviene, o cómo hermenéutica proviene de Hermes, cuya naturaleza o cuya cualidad pues se refiere al discurso. Entonces, bueno, frente a eso ya sabemos cuáles de las dos posturas utilizadas o planteadas en el texto del Cratilo, cuál es el origen del lenguaje según Sócrates. Bueno chicos, y yo creo que con esto terminamos esta pequeña prueba piloto. Agradecería si me escriben comentarios, dudas, no, puede hacer como los youtubers le dan a la campanita para ver cómo vamos con estas cuestiones técnicas y recuerden siempre estar pendientes de la plataforma de Moodle, del aula virtual. ¿Sí? Ese es nuestro canal oficial. Y recuerden pues, acatar la ley y ser muy juiciosos frente a las medidas de higiene que son necesarias en estos momentos.